Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional FM, la www.radioarequipa.com, Radio Estación Lama 96.3 FM en la región San Martín, Radio Imperial 299.5 en Lima Sur, ENEX.es, la radio del misterio, y por supuesto Misterio Infinito Perú en YouTube, que ahí es donde los programas se suben más temprano que tarde, y ustedes pueden acceder nuevamente, pueden revisarlo las veces que quieran, dar su like, nunca falta el maleadillo que le da su dislike, son cosas inevitables. Pero también pueden dejar sus comentarios, pueden compartirlo, pueden hacer muchas cosas, siempre y cuando sean cosas buenas, ¿no? Con lo que ahí se sube a Misterio Infinito Perú en YouTube, y además, por supuesto, del contenido que corresponde a Misterios al Anochecer. También hay otras cuestiones extra que les han de parecer simpáticas, interesantes, o por lo menos ahí son complementarias. Y ustedes saben que una de las cuestiones importantes de este programa además, no me he presentado el día de hoy para el que sea nuevo. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Bueno, este programa conducido por mi persona son los invitados. Es uno de los ingredientes importantísimos en medio de los enigmas, ya sea reales, ya sea posibles, o también aquellos que aquí les hacemos voltear página porque resulta que descubrimos que no son tan enigmas, ¿no? Ya sea temas culturales, temas espirituales, temas del amplio abanico de la realidad humana. Como digo, los invitados, y ahora tenemos a uno que no aparecía por Misterios al Anochecer de hace bastantes lunas, bastante tiempo, creo que ni siquiera podría decir meses, tranquilamente más de un año. Bueno, él está conectándose en estricto directo desde el hermano país sureño de Chile, y antes de entrar ahora a grabar, pues estábamos ya charlando animadamente sobre temas pues de su país, ¿no? Como por qué aquella comida a la que denominan como la once se llama la once, ¿no? Que no es porque te la comas a las 11, sino ahí hay un tema más como de código secreto, unas cosas que también pueden entrar, tienen su misterio, ¿no? O también el misterio de si es palta o es aguacate, y también el pan amasado, Dios mío. Bueno, él es Freddy Alexis, tiene libros como por ejemplo El Gran Otro, pero ahora vamos a hablar sobre otras cosillas. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Misterios al Anochecer. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que sigue tu programa, muy feliz de estar nuevamente contigo. Y es efectivo, estábamos hablando justamente de los códigos secretos de los jesuitas, estábamos hablando también de la palta y de un montón de otros detalles que finalmente son más las cosas que unen a nuestros países que las que los separan. Pero bueno, dentro de eso, una de las cosas que une a nuestros países tiene que ver con el misterio. Y dentro del misterio, el tema de los ovnis es amo y señor en el Perú y en Chile. Así es. Y justamente vamos a hablar, primero, por supuesto, porque nunca lo he más que mencionado brevemente alguna vez en el programa, pero no hemos hablado sobre él y habrá muchos que no lo conozcan, ¿no? Primero, antes de entrar en materia, hay que presentar ¿quién es Luis Elizondo? A ver, a la audiencia, si yo les menciono a Luis Elizondo, les podrá parecer que es una persona común de algún país hispanoamericano, pero resulta que él no habla español, primer dato, porque él es estadounidense. Pero además ha sacado hace poquito un libro que con el título ya te da ganas de comprarlo porque es inminente como era inminente la llegada de Freddy Alexis a este programa nuevamente, y hasta en rima me salió. Por favor, coméntanos, Freddy, ¿quién es ese tal Luis Elizondo que como además no sabe hablar español, él prefiere que le llamen Lu Elizondo, ¿no? Mira, interesante. Lu Elizondo saltó a los titulares de los medios de comunicación masivos el año 2017,
cuando renunció como funcionario de inteligencia a cargo de un programa del Pentágono que investigaba ovnis. Un programa bien enigmático, un programa que estaba un poquito oculto, y además no solamente de renunciar a este cargo, denuncia públicamente el excesivo secretismo, la falta de recursos y la oposición interna que, según sus palabras, estaba frustrando el esfuerzo de entender qué eran los ovnis. Con el paso del tiempo, escribió también y declaró en varios medios de comunicación, como el programa Joe Rogan, como en Twitter, como en todos estos medios que manejaba él desde Estados Unidos, que, como tú bien dices, Lu Elizondo, no le gusta que le digan Luis, detalles propios de él. Tú sabes que la gente del norte tiene sus cosas. Claro. Él dijo que se había recuperado tecnología OVNI y que habían restos biológicos de origen no humano de estos accidentes. El programa del Pentágono, que se ocupa actualmente de estos avistamientos de ovnis, y que les llama UAP, por su sigla en inglés, continúa su revisión de los registros históricos de los programas del gobierno de Estados Unidos. Y Elizondo, este hombre, fue un pivote, fue un oficial de inteligencia militar de alto rango que dirigió programas altamente clasificados para la Casa Blanca como para el Consejo de Seguridad Nacional. Estamos hablando de ATIP, de LOSOP, de varios de estos iniciativas o grupos de trabajo que estaban detrás de la realidad, según sus palabras, del fenómeno OVNI. Y efectivamente todos estos esfuerzos y todos estos años de trabajo los tradujo en un libro que se llama Imminent, que según los publicistas dicen que es un libro que devela todos los secretos de la búsqueda y de la cacería de ovnis del Pentágono. Ahora, muy bien, querido amigo Fernando, las revelaciones no son tales y la profundidad de sus dichos aún menos. Ok, o sea que digamos que este libro, que para muchos era pues ya lo definitivo, era lo que ya nos iba a dejar respuestas sobre la naturaleza del fenómeno OVNI y las andanzas también de las agencias estadounidenses, el gobierno estadounidense y todo ello en su búsqueda, al final más ha causado decepción que nuevas certezas. Es que, Fernando, lo que ocurre es que Elizondo, de 52 años el día de hoy, en este libro ha profundizado en unos recuerdos nuevos, nuevas memorias, porque afirma que durante décadas ha existido un programa de recuperación de objetos estrellados de origen no humano que ha funcionado como un grupo paraguas súper secreto, formado por funcionarios del gobierno que trabajan con contratistas de defensa y con contratistas aeroespaciales. Entonces, dice él, que a lo largo de los años se ha recuperado tecnología, restos biológicos de origen no humano de estos accidentes. Y lo escribe de esta manera. Abre comillas, la humanidad no es de hecho ni la única vida inteligente del universo ni la especie alfa, cierre de comillas. Ahora, en el libro de este libro publicado por HarperCollins, que salió a la venta el 20 de agosto, tras un año de revisiones de seguridad por parte del Pentágono, el libro lo revisó un año el Pentágono. ¿Qué te da a pensar a ti, querido Fernando, que si alguien quiere develar los secretos del Pentágono, antes de publicar el libro, lo deja un año en manos del Pentágono? ¿No suena raro? Me hace pensar que el Pentágono le ha hecho harto polígono y no sé cuántas figuras geométricas en las páginas que debían ser censuradas, y en realidad ese libro quizá antes podía parecer un tomo bíblico, pero lo deben haber cortado de tal manera que está ya en modo folletín, porque si había algo muy atrevido, muy inconveniente, definitivamente, y yo lo he dicho, y algunas personas dicen, ay Fernando, tú no crees en las grandes revelaciones y desclasificaciones. No, yo no creo en eso, así de sencillo, yo no creo en eso. Yo creo que sacarán algunas cosas convenientes, otras cosas mutiladas o directamente falseadas, pero nadie puede obligarlo. Esos intentos que hay en tantos países, incluido el mío, por parte de investigadores o supuestos investigadores que dicen que ellos mediante la ley o mediante lo que sea fuerzan a las agencias a que desclasifiquen. Yo digo, una agencia secreta que tiene poderes que ni imaginamos,
¿Tú crees que se va a ver intimidado porque le presentes una carta, una solicitud o le cites una ley? No les va a importar un pepino, así de sencillo. O sea, sí, Y dime, lo dime. peor, sí, y lo peor, Fernando, a favor de lo que tú estás comentando, si existe una agencia secreta que se dedica a recuperar tecnología extraterrestre de estos accidentes y restos biológicos no humanos de estos accidentes, entre comillas, y todo subrayado y con destacador amarillo fosforescente, Ujú. no nos vamos a enterar en la vida, ni siquiera vamos a saber cómo se llama, ni siquiera vamos a saber cómo opera, porque un departamento secreto de investigación OVNI, lo dice en el titular, es secreto. No vamos a tener cómo acceder a él. Si ya sabemos cómo se llama, dejó de ser secreto. Y de hecho, también a favor de lo que tú estás comentando, de lo descreído al respecto de esto, de la desclasificación, la vocera del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Goff, está a favor tuyo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella declara: el programa no ha descubierto ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres. ¿Cómo te quedó el ojo? Lo esperable. Lo esperable. Y segundo, cada vez que Luis Elizondo hace una afirmación muy riesgosa al respecto de estos programas de recuperación de tecnología o cuerpos no humanos, nos cita la fuente en el libro y recurre al argumento de que son hechos que están bajo el top secret, clasificados. Entonces, me vas a dar el dulce, pero cuando me lo voy a comer me lo quitas. O sea, finalmente sus aseveraciones no tienen ningún piso. Ninguno. Uy, Pero perdón. por lo menos hay, digamos, algo que, siendo bueno, ¿no? Siendo bueno, sacando mi lado cristiano, siendo bueno, hay de repente algo que nos motive a creer que verdaderamente Luis Elizondo podría haber tenido alguna conexión privilegiada con estas agencias para poder acceder a ese tipo de documentos y investigaciones y descubrimientos, o simplemente es como otros que dice que sí, pero no muestra nada y al final pues puede ser puro humo. Es que en ese sentido, Fernando, lo único que respalda a Elizondo es que realmente durante años él fue un oficial de inteligencia militar de alto rango. Eso es lo único. Pero incluso si tú vas al detalle, él dice haber estado a cargo de algunos proyectos que no lo certifican a él como personal a cargo de ese proyecto. Como por ejemplo el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, el 2009. Uh-huh. Entonces, es que Freddy, lo que pasa es que él era tan secreto que ni siquiera lo ponían, pues. Es que era demasiado secreto. Era tan secreto que nunca lo vieron en la oficina. Para que veas, tenía la capa de invisibilidad de Harry Potter, ¿no? Claro. O sea, era tan secreto que no podían verlo. Sí, exacto. Oye, incluso, él en una parte del libro escribe que las naves y la inteligencia no humana que las controla presentan en el mejor de los casos un gravísimo problema de seguridad nacional y en el peor la posibilidad de una amenaza existencial para la humanidad. Se destapó el día de la independencia, Fernando. O sea que en realidad él no puede decir gran cosa, pero cuando lo dice resulta que nos está ya prácticamente diciendo que podría ser, bueno, es el fin, ¿no? Básicamente, ¿no? Como que esto es algo tan grave que está en juego la propia supervivencia del planeta Tierra, sus habitantes. O sea, es como quien dice, ¿no? Como que yo no quiero alarmar, porque no quiero alarmar, no voy a decirles esto, pero por si acaso les voy diciendo que esto es una cosa tan grave que podemos morir todos. Una situación así la entiendo. No, es que ¿sabes lo que ocurre? El libro, lamentablemente, cuando yo lo leí,
se me hizo como como cualquier película de Cantinflas. Interesante. ¿Tú te acuerdas cuando a Cantinflas venía alguien y lo interrogaba por algo y le decía, sí, pero es que no, pero que es que sí, pero es que la verdad íbamos para allá, pero es que no, de verdad veníamos para acá? Y que cuando íbamos hacia el sur, de verdad íbamos hacia el norte. Mira, el argumento de don Luis Elizondo es este. Tengo conocimiento de primera mano de lo que hablo, pero mis permisos de seguridad me impiden revelar la fuente de la información. ¿Para qué lo escribe entonces? En pocas palabras. Entonces, también dice que no está autorizado a hablar de su participación en otros proyectos secretos más allá del programa que dirigió en su día. Vuelta a lo mismo. Entonces, ¿para qué anuncia que va a decir la verdad si no lo hace? Ujú. Imagínate que este hombre de madre estadounidense y padre cubano puso en marcha el programa de aplicaciones de sistemas avanzados de armas aeroespaciales. Estuvo en el programa que fue asegurado por el senador Harry Reid. Y en 2009 se convierte en el oficial de mayor rango que dirige al sucesor de ese programa, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, junto con James Lakatsky y Jay Stratton. Lakatsky y Stratton son personas que constantemente vas a encontrar en esta trama de ovnis del Pentágono. Y también él, en algún momento, toma el papel de protagonista de los eventos ovni y se mete dentro del objeto de estudio. Porque dentro del libro él describe tener algunos encuentros personales con fenómenos anómalos no identificados, describiendo orbes verdes brillantes del tamaño de una pelota de baloncesto que invaden su casa de manera intermitente durante más de 7 años. Todos estos objetos eran capaces de atravesar paredes, se comportaban como si estuvieran bajo control inteligente, y su mujer, sus 2 hijas y sus vecinos también fueron testigos del hecho. En cuanto a lo que él opina de nuestros amigos de fuera, él dice que parecen ser no benévolos. Quizás neutrales, dice, pero para él lo más probable es que pueden ser una amenaza para la humanidad. Como corolario, escribe, no podemos seguir escondiendo la cabeza bajo el ala. Sabemos que no estamos solos. Ok, o sea que además es interesante, él no solo es, según dice, investigador, sino también casi un contactado, porque dice que los alienígenas lo han visitado incluso en su propia casa, lo vigilan, lo observan, y por ende no estamos solos. Pero como yo siempre digo, cuando alguien me dice que lo visitan alienígenas o circunstancias extrañas, yo le digo, pero ¿tienes alguna prueba? Si tantas veces ha ocurrido, por lo menos una foto, no sé, una grabación, algo. No tiene nada, y en el caso de Elizondo me imagino que tampoco. No sé por qué lo sospecho. Tus sospechas son correctas, porque la verdad, siendo como es el ser humano, tan ladrón como es, tan gato de campo, jamás se ha robado un cenicero de arriba de un ovni. Situación que me parece a lo sumo extraña, porque, a ver, hay gente que va a un restaurante y se roba el cenicero. Hay gente que va a un hotel y se roba el jabón. Si te suben a una maravillosa nave extraterrestre, ¿no vas a querer traerte un souvenir de vuelta? Pero dirán, obvio que sí. ¿Y si es que lo descubren y le hacen cositas no humanas? Lo que pasa es que, sabes, ahí yo tengo una teoría, bueno, y eso sale en mi libro El Gran Otro, y de hecho yo el día de hoy debo comentarte con mucha alegría que a la fecha ya tengo 3 publicaciones al respecto de los fenómenos inexplicables. El Gran Otro fue el primero, el año 2022 ya se publicó Historia Paraufológica de Chile, que bajo la óptica de la paraufología revisa los acontecimientos sucedidos en mi país desde la conquista hasta los días hasta hoy, digamos. Y este año ha salido a la venta por Gaba Ediciones
Visiones, que es un libro sobre el fenómeno de las apariciones marianas, que también está disponible a través de Amazon. Entonces ya voy con 3 libros al respecto del misterio. Y dentro de esas páginas he elaborado una explicación alternativa al fenómeno de los no identificados, que no tiene que ver con seres extraterrestres. Por favor, Freddy, ¿cuál es esa explicación? Aquí el público está expectante. La señora ha dejado de batir el huevo para la tortilla. El señor que estaba leyendo su periódico a la antigua, así en papel, en físico, ha dejado a un lado las noticias del día, porque todos quieren escuchar cuál es esta nueva explicación que tú nos planteas en esa historia paraufológica, por favor. Freddy. Es que en el fondo también yo tengo que reconocer que no es una explicación tan nueva, porque esto ya lo venían hablando incluso hasta los pueblos ancestrales de nuestro continente. Uh-huh. Hay historias de antiguo, de los mayas, los incas, incluso hasta los mapuches que hablan de esto, porque nosotros siempre hemos ido buscando entre los archivos de la historia de nuestros países aquellos episodios que están conectadísimos con lo imposible. Todos esos casos que dejan sin habla y que muchas veces nos mantienen pensando entre la realidad o fantasía de los testimonios que expone la gente que está frente a este fenómeno. Lo que sí yo reconozco el día de hoy es que no es posible negar la vivencia, la confrontación con lo inexplicable, en un asunto que el día de hoy ya no vale la pena cuestionar. Ya no es cuestionable el encuentro con lo inexplicable. Ya no. Pero hay que pensar también que, digamos, a los exploradores de la antigüedad, como Pedro Sarmiento de Gamboa, que ve un objeto perderse en las aguas del Estrecho de Magallanes en el 1500, o en los años 60, la población de Chiloé, en Peyuco, en el sur de Chile, ve pasar un inmenso objeto violeta que arranca 40 toneladas de terreno desde un cerro. Esas cosas, esos misterios nunca vamos a poder develarlos, pero dentro de lo que se investiga está claro que no son casos únicos, porque existe la concurrencia de los no identificados en la historia de nuestros países. Y esta concurrencia tiene larga data. Y en las páginas del libro Historia Paraufológica yo intento llevar un poquito de luz sobre aquellos datos que la ufología tradicional pasa por alto, veta del escenario y que deja fuera del espectro de los ovnis todo aquel conocimiento oculto que es parte inherente del fenómeno ovni y sus derivados. Y dentro de eso, la explicación que yo le doy a este fenómeno es que probablemente la humanidad se está enfrentando a algo mucho más complicado que un grupo de visitantes extraterrestres. Probablemente lo que está en juego son elementos que proceden de distintos ámbitos de la realidad y que, a mi parecer, confluyen en una sola gran figura que tiene la capacidad inherente de manejar la realidad, con una habilidad que ejerce desde las sombras como si fuera un inductor remoto, que es capaz de producir estas experiencias y de obtener algún tipo de provecho de ellas. ¿Tú sabes a qué me recuerda esto? ¿Sabes a qué me recuerda esto? Me recuerda ni más ni menos, sí, lo sabes bien, a otro de los grandes entrevistados de nuestro programa Misterios al Anochecer, el amigo José Antonio Caravaca con su agente externo, ¿no? Que destruyó, quemó, hizo que olieran a pollito frito muchas de mis neuronas en un anterior programa, cuando se decidió a aclararnos qué es el agente externo que estaría detrás de los encuentros cercanos con el fenómeno ovni. Claro. A muchos nos dio dolor de cabeza, ya no quisimos, digamos, no vamos a volver sobre este tema porque no lo entendí. Pero hay una diferencia, fíjate, porque para José Antonio, somos muy amigos con José Antonio y semanalmente 2 a 3 días de la semana discutimos sobre el tema de los no identificados, siempre. De hecho, en su libro En la mente de los ovnis, él utilizó mi libro El Gran Otro como bibliografía. Aparezco en varias partes de su libro En la mente de los ovnis. Y él hace el prólogo de mi libro Visiones, el libro de las apariciones marianas de este año.
Entonces tenemos una amistad bien, bien entretenida. Y de hecho, la diferencia está en que para José Antonio Caravaca, este agente externo es un agente neutro. Ok. Ujú. ¿Ya? Para mí, el gran otro que le pongo yo, porque tiene relación con la otredad, porque nosotros somos una comunidad de otros que a través de la historia de la humanidad nos hemos ido conociendo, cruzando un río, cruzando el mar. Finalmente, cuando ya llegamos a los límites del planeta, pusimos ese espejo en el cual reflejarnos en el espacio exterior y buscamos ese otro en las estrellas, alguien en quien reflejarnos. Entonces, este gran otro para mí es una inteligencia que está detrás del fenómeno ovni. Es una inteligencia o una metarealidad que toma elementos propios de la cultura popular para presentarse ante los testigos de un modo reconocible. ¿Ya? Para O José sea, es Antonio una especie de, vamos a decir así, Dios experimentador, algo así que algo juega por así. a ponernos por ahí Sí, de algunas hecho, pruebitas, algunas cosas para ver nuestra exacto. reacción, nuestra Sí, reacción. para mí está muy relacionado con el anima mundi de los de los platónicos modernos, está relacionado con el superespectro de John Keel, está muy relacionado con Magonia de Jacques Vallée, porque tengo la impresión cada vez que voy investigando estos encuentros con entidades, porque la verdad, el encuentro con una lucecita en el cielo puede ser cualquier cosa. O en buen chileno peruano puede ser cualquier hueva. Exacto. Pero cuando ya tú te encuentras frente a frente con el objeto contenedor de estas entidades que les podemos llamar ufonautas, la cosa cambia. Porque mientras más cerca está de ti el fenómeno, más lejos está la explicación. Y de hecho, cuando tú te acercas al fenómeno creyendo que ya tienes la solución, sucede lo que yo le llamo el efecto horizonte. Porque tú tienes el horizonte a la vista, ¿cierto? Siempre. ¿Qué pasa cuando tú te quieres acercar y llegar al horizonte? Se aleja más. Es lo mismo que pasa con el fenómeno ovni. Y además que tienes dos elementos que son sumamente vitales cuando tú reconoces el fenómeno ovni. Hay dos factores. El factor de imprevisibilidad. No se puede hacer un estudio científico del fenómeno ovni y va a tener que seguir siendo una pseudociencia porque el factor de imprevisibilidad impide determinar cuándo estudiar el fenómeno ovni, porque no es como cuando aparecen las ballenas en el mar cada 8 meses o cada 10 meses. Tú no puedes pararte en un cerro, hacer una vigilia ovni y decir, en enero va a pasar un ovni. No es como ir a ver los guacamayos ni las ballenas. El fenómeno sucede cuando sucede, de manera azarosa. Esto yo se lo agrego al factor de alta extrañeza que creó Ignacio Darnaude, en el que mientras más extraño es el encuentro, la firma de realidad o el timbre o el sello de realidad es más potente. ¿Por qué? Porque esa extrañeza está íntimamente relacionada con el testigo. Porque es el testigo el filtrador último de la experiencia ufológica. Porque, si bien es cierto, tenemos miles de encuentros con entidades y ovnis aterrizados, como lo dice Caravaca, no hay dos iguales. No hay encuentros, digamos, con entidades 100% iguales, ni tampoco con supuestas naves de otros mundos exactamente del mismo modelo, por decirlo así. Exactamente. Y cuando tú te vas al corpus del encuentro, sí tiene elementos comunes. El objeto baja del cielo, desde el interior del objeto salen las criaturas y realizan un montón, o una gran cantidad de actividades totalmente fuera de la lógica. Porque de partida pero habrá quien diga, están fuera de la lógica humana, pero
quizá nuestra lógica no sea universal, quizá para estos seres opere otra lógica. Y así hacemos que nos estalle nuevamente el cerebro. Y una lógica bastante ridícula, porque, mira, el fenómeno ovni, y esto lo conversamos con José Antonio Caravaca, y él coincide conmigo, porque yo en el gran otro postulo que el fenómeno de los encuentros ovni es incapaz de pensar más allá de la imaginación humana. ¿Por qué, te preguntarás tú? Hace 2 años atrás, el ser humano aterrizó una nave en la superficie marciana, y para explorar las lejanías de esa superficie marciana hizo despegar un dron sobre Marte. Ir, fotografiar, grabar video y volver a donde estaba la nave, con una precisión de reloj suizo. ¿Cierto? Año 2024. Así es. Perdón, año 2022 fue eso. Sin embargo, cuando aterriza un ovni, tú ves bajarse los extraterrestres y recoger muestras de tierra con una pala y una bolsa de tela. O sea, nosotros pensamos más allá de los extraterrestres, ¿en serio? Bueno, quizá los extraterrestres sean amantes de lo sustentable y por eso la bolsa de tela, o sean muy retro, ¿no? Creo yo que es demasiado retro para una civilización avanzadísima, supuestamente. Y de hecho, cuando a la gente la abducen, me da la impresión de que amarrar a un tipo con correas de cuero está muy de modé. Porque si yo quiero saber qué es lo que le pasa a una persona, la meto un tubo de rayos X. No le meto tubos por la nariz ni por las partes pudendas para saber de qué se constituye. Si soy de una civilización hiperavanzada, sacaré algo parecido a una tablet, se la paso por el cuerpo y sé hasta cuáles eran sus antepasados mesoamericanos. Porque estamos hablando de tecnología, ¿no? Todo esto parece como una gran escenificación, ¿no? Como que es En el algo fondo, que se adapta a lo que nosotros podemos más o menos procesar, pero que no es lo real tras el fenómeno. no, por supuesto. Y ahí también es donde yo hago una diferencia con José Antonio Caravaca, que en el sentido de que para mí esto es una especie de modificación consciente del ser humano a largo plazo. Aquí se están realizando cambios de nuestra percepción de la realidad a largo plazo, porque lo que enfrentamos parece ser una metarealidad inmersiva. Se apaga el sonido alrededor nuestro cuando nos enfrentamos a este fenómeno. Vemos probablemente lo que está metido en nuestro subconsciente proyectado como un encuentro ovni, o como un encuentro con la Virgen María, o como un encuentro con Pie Grande, o como un encuentro con unos duendes o con hadas. Porque jamás una monja de claustro va a tener un encuentro espiritual con Krishna o con Vishnu. Así como un hindú en medio de Nueva Delhi jamás va a ver a la Virgen María. Y otro detalle que es requete contra importante. El fenómeno ovni es un fenómeno íntimamente relacionado con la civilización judeo-cristiana. Así es. Y más encima occidental. Entonces, si el fenómeno ovni fuera tan democrático y tan, digamos, transversal a todo el mundo, en otras culturas, con otras religiones, se hablaría del fenómeno ovni, pero no es así. El fenómeno ovni le interesa a la tercera parte del mundo, que somos los occidentales judeocristianos. Aunque también se dice que hay ciertos casos medios raros. Por ahí hay un libro de la editorial Coliseo Sentosa, ¿no? Justamente lo editaron, lo tradujeron al español al respecto, que era algo así como seres extraños en Malasia. Estoy hablando de memoria. Sí, no sé exactamente, en Malasia encuentros ovnis en Malasia. y el Pero sudeste ¿sabes? asiático.
Claro, pero ¿sabes qué es lo más divertido de esos encuentros ovni en el sudeste asiático y en Malasia? Que los seres no son como los que afirman los testigos que han visto en Occidente, son más bajitos, claro, el en folclore mayor malayo, número. exacto, el folclore malayo habla de seres mitológicos que no miden más de 10 centímetros de alto. Y los seres que se bajan de las naves extraterrestres son seres diminutos que no miden más de 10 centímetros de alto. Por favor, de verdad, por favor. Si esto no tiene que ver con la percepción humana de la realidad, no sé de qué otra cosa se puede tratar. Porque hay gente, como investigadores españoles, que dicen, pues la verdad los grises controlan mentalmente el ovni y el testigo ve lo que el gris quiere que vea. Mira, dos cosas. El valor extraterrestre del ovni es posterior a la aparición al ovni. En 1947, 24 de junio, Kenneth Arnold nunca dijo que eran naves extraterrestres. Para él eran flashes de luz. Y cuando le preguntaron si él pensaba cuál podría ser el origen, él dijo, la verdad a mí me parece que esto es como lo que pasa cuando uno muere. Parece ser expresiones de vida después de la muerte. Eso lo dijo Kenneth Arnold. Sí, dicen que, y esto es algo que poco, o mejor dicho, no lo mencionan los que quieren tomar lo de Kenneth Arnold como una primera visión de naves de otros mundos, que él después se decantó porque se trataba de un fenómeno de tipo místico o místico relacionado espiritual. Exactamente A la vida después de la muerte. Ajá, exacto. Incluso déjame decirte algo, que el Roswell jamás existió en la ufología hasta 1980. Y los grises no son la ufología, porque los grises aparecen en escena el año 1984. Antes de 1984 nadie hablaba de grises. Antes de 1980 nadie hablaba de Roswell. Están los libros, está la historia de la ufología. La gente no investiga, no lee. Como la mayoría nació con los archivos secretos X, creen que desde ahí en adelante existe la ufología. Pero no, señores. Antes de la aparición del gris había una plétora de seres que se bajaban de las naves extraterrestres, desde seres peludos gigantes hasta cerebros humeantes al medio de la carretera. El gris apareció ahora. Y aparece después del encuentro de Whitley Strieber, que pone un gris en la portada del libro Comunión, calvo de ojos almendrados, con una fisonomía aterradora, pero que tampoco se corresponde a la realidad del encuentro de Whitley Strieber, porque el extraterrestre de Whitley Strieber tenía pelo. El diseñador de la tapa del libro le quita el pelo porque le pareció más terrorífico. Y el editor le dice, en realidad tienes razón. Y Strieber dijo, no, pero es que no era así. Pero es que es más terrorífico así, vamos a vender más. Vendieron más y aparecieron los grises en escena. Oye, me he quedado pensando en algo, y yo también he escuchado sobre ese caso hace tiempo, de los cerebros que aparecen en medio de una carretera, estos, ya digamos, malolientes. A ver, por favor, cuéntanos este caso, realmente, imagínense ustedes qué terrorífico que sean seres que están conformados solamente por el cerebro. Es decir, no pueden hacer otra cosa más que pensar en la vida. ¿Se imaginan ustedes? Qué terrible. Y eran unos cerebros con un par de ojos, rodeados de una neblina verde y maloliente. E incluso, déjame decirte que hay un caso muy bueno en el Perú también que lo contó Anthony Choi. Ah, claro. Y que involucra a un panteonero de Arequipa. Esta no me la vas a creer. Porque había un panteonero de Arequipa que él decía, sopota madre, estos ovnis, estos platillos voladores me tienen cansado. ¿Por qué? Todas las noches se meten al cementerio a sacar cadáveres. Yo quedé de una pieza cuando me contaron eso. ¿Sabes por qué? Porque ¿desde cuándo que uno viene escuchando la leyenda de los espíritus que roban cadáveres?
de la antigua Desde Grecia. siempre. Exacto, desde siempre. Ah, y los ovnis también roban cadáveres, igual que los espíritus de la antigüedad. O sea que muy posiblemente sea el mismo fenómeno, haciendo las mismas cosas, Exactamente. Pero con pero un lo disfraz distinto. exacto, son unos trasvestidos del misterio. Sí, totalmente, totalmente. Cuando John Keel dijo, señora, si a usted se le aparece un pleiadiano que le dice, eres un elegido, lo primero que tiene que hacer es arrancar. Corra, Tiene corra, razón. por favor. Lo primero que tiene que hacer es corra por su vida. Ujú. Porque si un ser de estas características te dice que es el elegido, es que ya te están eligiendo, pero para hacerte cositas, así que mejor huye. Exacto. No hay más que decir al respecto. Freddy, hay otro detalle. Tú pues Sí. has escrito ahora un libro sobre ese fenómeno tan controversial, pero tan sabroso, como es el de las apariciones marianas. Sí. ¿Desde Sí, qué señor. óptica lo has tratado? Uf, bueno, mira, ¿Qué aportes nos brindas en ese libro? ¿Cómo se llama el libro para empezar? se llama Visiones. El libro se llama Visiones, el misterio, o sea, perdón, Visiones, el fenómeno de las apariciones marianas. Y este libro, bueno, y en este libro yo postulo que las visiones marianas son parte de un gran misterio, de un enigma polvoriento, mohoso en realidad, que es tan mohoso como las tapas de los libros que siempre leo para completar. Mozo, pero hermoso. Claro, definitivamente. para completar mi literatura. En el fondo, la expresión de este fenómeno es tan particular que en cierto modo este fenómeno es muchas veces una pequeña porción de sí mismo expresándose, y también el fenómeno en sí mismo sin necesidad de mostrarse, solo estando ahí, existiendo. ¿A qué me refiero? A que después de revisar más de 3.000 casos de apariciones de la Virgen, me di cuenta que hay ciertos patrones que escapan a la explicación eclesiástica del fenómeno y que se van acercando cada vez más a una especie de juicio acomodaticio al respecto de los sucesos que encarnan la supuesta aparición mariana. O sea, su estructura tiene más que ver con cómo se construyen los relatos de avistamientos ovni y con su narrativa que con la irrupción de en nuestra realidad de la Madre de Dios por las tierras del hombre. Cítanos, por favor, alguno de los casos que has comprendido en visiones. A Quizá ver, mira. alguna aparición. Por ejemplo, ya que estamos hablando también de temas más de nuestros países, ¿en Chile ha habido casos de apariciones marianas? Sí, señor. Sí, señor. Y mira, Por ejemplo, y aquí, ¿cuál por ahí? a ver, te voy a hacer un mind blowing. Ujú. Fíjate bien lo que te dije, un mind blowing. El año, Traductor de Google. Ok, sí, continúa. el año 1978, se estrena en Sudamérica completa Encuentros cercanos del tercer tipo en el mes de junio. Marzo, abril, mayo, junio, sí, por ahí, en todos los países de Latinoamérica, o sea, de Hispanoamérica. Me refiero al Perú, me refiero a Bolivia, me refiero a Uruguay, Argentina, Chile. En junio de 1978. Estuvo en el cine junio, julio, agosto, 3 meses aquí en Chile, dándose todos los días la película. Septiembre de 1978 ocurren 9 apariciones marianas en Chile. 9. Y los diarios de la época, día por medio, relatan encuentros ovni. El encuentro de Juan Óscar Pérez, ¿sabes cuándo fue? ¿En La Pampa, Argentina? En el 78. En septiembre del 78. El caso de los automovilistas que son levantados por un ovni en el rally por Sudamérica, septiembre 1978. El caso de las apariciones de la Virgen María en la Araucanía, en el sur de Chile, septiembre 1978. Es decir, que es como si esta película hubiese actuado como un disparador del fenómeno. Un catalizador, una especie de catalizador del fenómeno. No es que la gente saliera de la película viendo ovnis, no.
pero algo sucedió en el interior de nosotros. Y se dice que los fenómenos inexplicables aparecen en momentos bisagra de la historia, antes de una guerra, después de una guerra, cuando hay hambruna, cuando los países están en depresión. ¿Qué ocurría en septiembre de 1978 en el sur de Chile? Estábamos a punto de caer en guerra con Argentina. Y en Argentina y Chile subió durante el mes de septiembre la cantidad de apariciones ovni y apariciones de la Virgen. Oye, pero hay gente que cuando también llegan a ese dato sospechoso lo interpretan de otra manera, ¿no? Lo interpretan como que, no, lo que está ocurriendo nos vienen a salvar. Que las entidades que vienen en esas naves están muy interesados en que no haya más guerras, en que no se desangren y se acabe el mundo, y por ende hacen acto de presencia como para decir, por si acaso, os estamos mirando, te estoy observando, soy un vigilante, ¿no? Y en el caso de las apariciones marianas, obviamente, y otras de tipo religioso, dicen, no, es que están apareciendo para pedir que la humanidad se consagre a la religión y que ya deje de andar peleando por cosas tan materiales, ¿no? Entonces, también le encuentran esa otra lectura. Pero nosotros sabemos que es una lectura sospechosa, una lectura dudosa. Está bien, súper bien que lo vean de esa manera. Pero, insisto, ¿no es acaso la ovnilogía una especie de búsqueda pseudo religiosa también? La salvación Amén. Viene del cielo. Amén. Así es. De parte de seres parecidos a ángeles. Es la religión del presente. Religión para descreídos, como quien diría. Y ojo, que también cuando uno habla del fenómeno ovni, habla de un misterio que un misterio que viene naciendo desde el año 47, y que tenemos la suerte los seres humanos de hoy de ver cómo nace un mito vivo, cómo crece un mito vivo. El mito de la tecnología ovni. Un paradigma que va a cambiar en algún momento. Pero por hoy, eso es lo que prima. O sea que desde tu punto de vista, el que tratas en visiones es parte de lo mismo. El tema de las apariciones marianas, el tema del fenómeno ovni, me imagino que por ahí algunas cosas paranormales también parten de esa otra realidad, una realidad inteligente, una presencia que trata de buscar algo en el ser humano, manifestándose de distintas maneras y con distintas formas. Sí, da la impresión de ser así, por supuesto. Uh-huh. Da la impresión de ser así. Así es. Ahí de fondo escuché algo, no sé si fue una psicofonía, algo de transcomunicación instrumental, pero escuché una voz al fondo. No fue una parafonía, fue que justamente apreté mal un botón aquí en el teléfono y se escuchó un audio de una persona que está transmitiendo en vivo. Interesante. ¿Son acaso transmisiones que tienen que ver con el misterio? Sí. Caramba, el misterio más vivo que nunca y transmitiéndose en vivo y en directo. Por y supuesto, dime, señor. Freddy, últimamente, ¿ha habido algún otro caso relacionado al fenómeno ovni allá en Chile? ¿Alguna aparición? ¿Alguien que cuenta algo sabroso e interesante? ¿O seguimos con esta aparente sequía de casos impresionantes como los que habían en décadas anteriores? Mira, para mí, Freddy Alexis, el fenómeno ovni como tal pasó a mejor vida el año 87. O sea que yo venía naciendo y el fenómeno venía muriendo. Dios Lo mío. que hay... Uno llegando tarde a la fiesta. No es posible. No, ya, sí, bueno, coméntame por favor. Sí. Bueno, pero es que toma en cuenta que yo tuve tiempo de verlo porque yo había llegado al mundo 10 años antes que tú. Ah, caramba, interesante. Entonces, claro, el día de hoy hay remanentes de lo que sucedía en ese momento y
y todo esto que aparece incluso en el libro de Elizondo y en toda la trama del Pentágono, el Go Fast, el Gimbal, etcétera, y todos otros videos, Mick West hizo un análisis de estos videos y destruyó los análisis de Elizondo porque lo hizo con una visión cientificista y una técnica muy depurada al analizar los videos. Y uno de los casos más trascendentales de la ufología de los últimos 15 años, el caso de Aguadilla. ¿Lo conoces tú ese caso? El caso de Aguadilla, no. Lo único que sé es que hoy tomé una sopa llamada Aguadito, pero eso es otro tema. Por favor, coméntanos sobre el caso de Aguadilla. Aguadilla es un video que se graba en Puerto Rico de un supuesto objeto que va muy rápido y que hace un vuelo en ángulo y se mete al mar y desaparece. Los famosos objetos transmedia. Uh-huh. Ocurre que Mick West lo analiza y es un globo que no va más rápido que 40 millas por hora, que es el promedio del viento, y que va perdiendo el gas y que cae al mar y que hace un vuelo en círculo, porque da la impresión de ir sumamente rápido, porque el avión que lo graba se va desplazando en una dirección y el globo viene en otra. Entonces el fenómeno del paralaje se produce porque hay un objeto muy pequeño que está a mucha distancia, que se mueve muy lento, y el avión que lo graba va a muy alta velocidad. Entonces la grabación da la impresión de que es de un objeto que viene rapidísimo, y no lo es. Oye, nuevamente los globoides, ¿no? Porque hay muchos casos así de gente que asegura, estamos viendo, no sé, una flotilla de naves a muy alta velocidad y además vuelan hacia el mismo lado del cielo y a gran altura. Esto es terrible, se exhiben en pleno día, nos van a invadir, nos van a hacer cositas que no podremos después recordar. Y después alguien dice, ¿sabe qué, señor? Acá en la ciudad de al lado, una tira de payasos que están inaugurando un centro comercial, han lanzado 10.000 globos al aire, contaminando después la tierra cuando caigan, y usted está siendo troleado globísticamente, pensando que son sondas que vienen de Ganímedes. Y eso ha pasado varias veces. Como pasó con el globo que pasa por la estación de servicio en Lima. Sí, claro. Estaba pensando en ese caso, no lo iba a mencionar porque hasta ahora de Bugs Bunny. De Bugs Bunny, sí, porque hasta ahora, ¿por qué no lo iba a mencionar? Porque hasta ahora hay gente que quiere seguir creyendo terca, tosudamente, que ese caso es real, y cuando tú les dices, oye, ese era un globo de conejo de Bugs Bunny, se te vienen encima, te dicen, no, porque en esa zona está documentado en papel bulky, en papel periódico, ahí también hay multitud de casos paranormales, de fenómeno ovni, de la señora que me contó que se le movió sola la olla en la cocina. Entonces, esa es parte de una fenomenología muy amplia que viene desde los tiempos, si es posible, de los pre-incas. Entonces, ya, ok, señor, está bien lo que usted diga. A veces ya no vale la pena ni discutir, pero quiero recordarte que, no sé si fue al otro día en la mañana o 2 días después, un matinal del Perú envía un periodista, y el periodista encuentra el globo desinflado y atascado en una reja de alambre de púa. Todos sabemos que en realidad eso era, o una de dos, o lo sembró un escéptico, porque no puede ser real, no puede ser como creo que lo tituló Johanan Díaz Vargas, algo así como un caso desinflado, no sé, fue recontra troll para decir eso, pero o fue sencillamente que como también hay gente ahora que dice, y esto a mí me parece tan alucinante, ¿no? Es ya el sumum de la negación, cuando dicen, no, es que estos seres, porque ahora resulta que algunos dicen que no son naves, sino que son seres metamórficos que cambian de forma, y tú le dices, señor, estoy viendo en ese video que eso que usted afirma que es un objeto extraño que se menea de forma singular, si afinamos más, le ponemos nitidez, filtro, en realidad es un ave, o en realidad es una bolsa que está volando, y te dice, no, es que estos seres, para despistarte, como son muy vivos, pueden asumir una forma de una bolsa que vuela o de un ave, pero en realidad son entidades de otra dimensión, de otra galaxia, no sé, y ahí es cuando uno ya dice, mejor me callo y me voy a comer una ensalada, ¿no? Porque
En verdad, yo estoy seguro que hay gente que respecto a eso piensa lo mismo, que no, en realidad sí era una presencia de otro mundo. Es terrible. Yo cuando leo estos casos, no sé. Me voy a dormir, la verdad. Sí, y sabes lo que ocurre también, Fernando, dentro de todo. Yo te conozco a ti y tú eres una persona que lee Ujú. y se informa. El día de hoy, el ufólogo actual no lee. Su fuente de información es YouTube o TikTok. Y lamentablemente, la fuente de información toda la vida han sido los libros. Y hay gente que se niega a leer y dice, no, yo no leo, estáis loco, yo qué voy a leer. Porque si leo me contamino. Si leo me contamino. Anota mesa, si leo me contamino. Frase célebre de la noche. Se contamina de inteligencia. Porque justo lo que quieren es no ser inteligente. Uh-huh. Quiere ser una persona muy deportista en el sentido de que él quiere correr tan rápido que la inteligencia no lo alcance. No, por supuesto, y muchos de ellos la motivación última probablemente es ser un youtuber exitoso y no una persona que sepa del tema que dice del tema que dice gustar, digamos, del tema que dice disfrutar. Uh-huh. Entonces, qué pena, porque yo tengo el caso acá de gente chilena que dice, yo llevo 8 años estudiando y dedicándome exclusivamente a estudiar los ovnis. Pero cuando tú les preguntas, no saben del tema. Entonces tú le dices, pero ¿cómo llevas 7 años estudiando este tema y no tienes la menor idea de nada? No te has leído ni un puto libro. No, es que en los libros no está todo el conocimiento. No, viejo, no, lamentablemente. Eso es algo que a mí me dicen, por ejemplo, algunas personas que son creyentes al 100% de que todo ya está dicho, de que si tú ves una lucecita en el cielo, se ponen a patalear y a gritar como cervatillo llamando a su mamá sierva, ¿no? Un ovni, un ovni, un ovni. Y uno le dice, señor, por favor, cálmese, simplemente estamos viendo una luz que se mueve, puede ser la Estación Espacial Internacional, puede ser una sonda, puede ser lo que sea, no, que es un ovni, que tú eres un escéptico. Entonces uno le dice, mira, ¿sabes qué? Y a mí me ha pasado, me han criticado. Sí, pues, que Fernando lee muchos libros, cree que todo está en el libro, pero le falta la experiencia de campo. Y yo digo, amigo, la experiencia de campo, tú puedes ver mi canal, puedes ver mis videos, puedes ver que yo me meto donde tú jamás te vas a meter, les digo, pero la diferencia es que yo no me pongo a gritar un ovni cuando veo una luz en el cielo. Yo trato de interpretarlo de 30.000 maneras y puede ser que la opción 29.999 es que sea verdaderamente una nave. Oye, de otro mundo, ¿no? Y querido Fernando, otro detalle. Hay mucha gente que, claro, uno dice, no, es que tú no eres un ufólogo de campo. Uh-huh. Me van a disculpar, pero yo me metí al área 51. Estuve en el monte Rainier, en el monte Shasta, en el desierto de Mojave. He estado en Roswell, he estado en donde están los petroglifos de Utah. Estuve en West Virginia, al frente de lo que se suponía era el Golden Bridge, donde aparecía el Mothman. Me recorrí todo el país todo Chile en busca del tema ovni. ¿No hice terreno? ¿De verdad no hice terreno? Oye, y verdaderamente, ahora que has mencionado nuevamente esas inquietantes, casi infartantes, porque el que las ve, si las ves de noche, te caes para atrás, esas pinturas rupestres que hay en Utah, ¿no? Que, o sea, lo único tan sorprendente como eso que yo recuerdo es esta famosísima imagen del gran dios marciano, como lo llaman en Tassili, ¿no? En el norte de África. Yo estuve al frente de eso y les saqué fotos, las grabé, las tengo. Bueno, yo en ese lugar quiero estar de día, pero no de noche, porque en verdad da un mal rollo, pero terrible. Sí. Entonces imagínate, Fernando, tus grandes críticos que no han ido a los lugares donde tú has ido. Qué pena, pobrecitos ellos. Porque no han salido a investigar ni al patio de su casa. Sin embargo, tienen la tupé
el atrevimiento de criticarte y decir que tú no has hecho terreno y has estado en lugares donde ellos jamás van a comprar un ticket de avión para ir ahí. Jamás. Ujú. ¿Y todo por qué? Todo porque uno no se la cree tan fácil, Exacto. sean seres de otros mundos. Es decir, estás Exacto. yendo contra su religión ufológico, Contra paranormal, su religión misteriológica. ufológica, justamente. Amén, gloria a Dios. Freddy, quizá para ir cerrando esta interesantísima reunión virtual, programa Misterios al Anochecer, coméntanos un poquito sobre tu más reciente libro, así como ficha reseña. ¿Qué encontramos ahí? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo obtenemos? Y algo más. Mira, Visiones, el fenómeno de las apariciones marianas, lo pueden comprar en cualquier lugar del mundo a través de Amazon, en la copia física. Y en este libro yo resumo las apariciones más importantes de la historia de las visiones marianas, pero con una óptica en la que podemos notar que hay muchos elementos de estas apariciones que tienen que ver más con casuística ovni que con la religiosidad. Muchas veces los eventos fueron reinterpretados por la iglesia para su conveniencia. Así que el que quiera ver este tipo de encuentros y quiera conocer de qué se tratan realmente, que compre el libro, 256 páginas sin desperdicio, en donde me hago cargo de las apariciones de la Virgen María. Uh-huh. Y para adquirir Historia Paraufológica de Chile, que me parece que es donde tratas de aquellos casos, por ejemplo, el que mencionaste, ¿no? Aquel caso de tiempos del periodo español, donde un objeto extrae una ingente cantidad de terreno de un lugar, estos casos sospechosos, como les suelo decir yo. ¿Cómo obtenemos? Sí, mira, también a través de Amazon en el mundo entero. Gaba Ediciones solamente distribuye aquí en Chile, pero a través de Amazon pueden comprarlo en cualquier parte del mundo. Está, digamos, no hay ningún país bloqueado para su compra, se puede comprar en todas partes. Y también, efectivamente, hay encuentros desde los españoles que en algún momento, mientras peleaban contra los mapuches acá en el sur de Chile, se aparece un objeto luminoso que cae en medio de un río, del cual sale una mujer luminosa y detiene la lucha. Y me imagino que para los españoles sería la Virgen María y para los mapuches sería alguna diosa particular de ellos. Exacto. Y ojo que en el libro Visiones también aparece el caso de la Virgen de Guadalupe, que tiene un tema muy particular, porque la Virgen de Guadalupe no se aparece en cualquier lugar. La Virgen de Guadalupe se aparece en el Cerro Tepeyac. ¿Y qué es lo entretenido del Cerro Tepeyac? Que ahí los indios chichimeca decían que se aparecía la madrecita, Tonatzin, que era su madre. Y la Virgen María, ¿quién es? La madre de la cristiandad. Exacto. O sea, ¿un fenómeno está reemplazando a otro o solamente se superpone? Yo pienso que se trata de algún tipo de entidad que siempre ha estado presentándose ante determinados seres humanos, pero conforme cambian los tiempos, cambian las religiones, cambian las ideologías, también dice, bueno, en el pasado era la diosa madre, era alguna diosa de la fertilidad, era Gaia, después otra, dependiendo, y ahora pues es la Virgen María, o en algunos otros lugares, no sé, una diosa hindú, o de repente alguna otra divinidad más de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, de hecho esto viene desde mucho antes, viene desde los babilonios, desde los sumerios. Siempre ha habido la figura de una madre de la naturaleza, una madre divina, y que de alguna manera es una expresión como la del fenómeno ovni, pero parece ser más pura. Uh-huh. La cosa sería quién se esconde, no digo que quién se esconde detrás de este fenómeno, pero ese ya es un tema bien extenso. Bueno, Freddy, si adquirimos estos libros, ¿también nos puede venir con una bolsa de pan amasado hecho por ti? Por supuesto, la voy a dejar a domicilio.
Excelente, me parece muy bien, muy bien. Freddy Alexis, un gran saludo, un gran abrazo hasta allá, hasta Chile, y nuevamente gracias por estar en Misterios al Anochecer. Un gran abrazo, amigo mío, que estés muy bien. Amigos, ha sido ni más ni menos que Freddy Alexis desde Chile, autor de libros como El Gran Otro, Visiones y muchos más de los que hemos hablado brevemente, tanto ahora como en ocasiones muy, muy anteriores, meses atrás. Bueno, esto es Misterios al Anochecer. Un saludo para los que nos escuchan en Radio Arequipa Internacional, a www.radioarequipa.com, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, Radio Imperial 299.5 en Lima, Suredenex.es, la radio del misterio, y Misterio Infinito Perú en YouTube. Nos estamos escuchando en una siguiente edición. Yo soy Fernando Chapi Martínez, tu causita, tu brother en las ondas. Y pues descansen y sueñen con cosas bonitas, no sueñen con alienígenas porque si no la van a pasar mal con el insomnio. Un fuerte abrazo, chao, nos estamos escuchando. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.